Hola, bienvenidos. Esta semana tenemos la bendición de compartir con mi hermano William Hernández. Mi nombre es Karen de Velázquez. ¿Y cómo estás? Pues bien, Karen, contento, alegre de poder compartir con los hermanos y de poder tener este espacio para poder reflexionar con respecto a la bendición que es poder leer el libro de Lucas, ¿verdad? Así es, y pues estamos leyendo, como tú lo dijiste, el libro de Lucas, y queremos enfocarnos hoy en ciertos versículos que nos hablan de la fe, ¿verdad? Entonces, estábamos estudiando lo que era la historia de Zacarías y Elizabeth, ¿verdad? Cómo el ángel se le aparece a Zacarías y le dice, tú has estado orando por un hijo y Dios te lo va a conceder. Pero ¿qué es lo que sucede en esta historia? Bueno, pues podemos observar a un Zacarías que está haciendo una petición al Señor, sabiendo a quién está orando, pero muy afectado también por todo lo que ha sucedido, por el pasado, por las situaciones de las cuales él y su esposa son los que viven esas situaciones, ¿verdad? Situaciones de crítica, me imagino, ¿verdad? El siervo del Señor, la persona que está sirviendo al Señor, el sacerdote de Dios, el que busca, el que sirve en el templo, pero su esposa es ¿verdad? Y él se deja llevar mucho por lo que ha oído, ¿verdad? Por lo que le han dicho, quizá al doctor, ¿verdad? Le había dicho, mira, tu esposa no puede tener bebés, ¿verdad? ¿Y qué le contesta él al ángel? Leamos Lucas 1:18. Dice así: Zacarías le dijo al ángel, mi esposa y yo somos ya muy viejos, ¿cómo sabré que todo pasará tal como dices? Y ahora quisiera que pudiéramos enfocarnos en el versículo 34, porque también el ángel se le aparece a María, ¿verdad? Y María le contesta de una forma diferente. Dice, entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Yo quisiera preguntarte, ¿cuál es la diferencia entre la respuesta de María y la respuesta de Zacarías? Porque si nos damos cuenta, a Zacarías, pues como no creyó, el ángel le dijo que se iba a quedar mudo hasta que su hijo naciera, ¿verdad? Por decirlo así, hasta que la palabra que Dios le había mandado se cumpliera. Él mismo le había pedido a Dios algo y cuando el ángel se le aparece, no lo cree, ¿verdad? Él duda. Pero María no duda, sino que va más allá. ¿Qué es lo que hay de diferencia? Sí, yo veo en María que ella da por sentado que algo va a suceder y lo que pide nada más es una explicación o solamente pregunta cómo va a suceder esto, cuál va a ser el proceso, cómo va a pasar, qué tengo que vivir yo, de qué forma te vas a mover tú para que esto que me estás diciendo suceda. Yo soy una mujer virgen, soy una persona que no ha conocido varón, es más, ni siquiera estoy casada, quizás estoy comprometida, pero para que esto suceda, debería suceder más situaciones, debería haber un proceso. ¿Cuál va a ser el proceso que vamos a vivir? Exacto, o sea, María no duda en sí de lo que la palabra que le están diciendo, sino de una vez da por hecho de decir, bueno, ¿cómo va a suceder? Exacto. ¿Verdad? Exacto. Entonces, esa es la diferencia entre María y Zacarías. Luego también seguimos viendo más ejemplos de fe en el capítulo 5 y versículo 18. Dice, y sucedió que unos hombres que traían en un lecho un hombre que estaba paralítico procuraban llevarle adentro y ponerle delante de él. Yo quiero hablar un poco de lo que es el que creamos por los demás. Ya entendimos que tenemos que creer, pero por nosotros podemos creer, pero también podemos venir y creer por los demás. Estos hombres creyeron por un amigo. Cuéntanos un poco de esto. Bueno, creo que es una historia que se vuelve a repetir día tras día, generación tras generación. En esta ocasión ellos creyeron por un amigo paralítico, alguien que no podía moverse, alguien que estaba pasando por un proceso de enfermedad. Y hoy en día nosotros también tenemos esa posibilidad. Podemos creer por alguien que no conoce al Señor, alguien que no puede caminar de una forma espiritual, que no ve cómo poder avanzar en su vida, que no ve cómo poder avanzar en los procesos que les está tocando vivir. Puede ser a él y a su familia, o si es algún amigo nuestro que está pasando por un bache, no solamente en lo económico, no solamente en lo espiritual, sino tal vez en lo sentimental, y viene a nosotros y nos da esa posibilidad, como se la dio a estos jóvenes, para poder interceder por ellos, para poder mostrarles la luz que hemos visto. Ellos seguramente habían escuchado ya de los milagros, de la autoridad que Jesús tenía para hablar, y es lo mismo que sucede con nosotros hoy. Hemos escuchado la autoridad de Cristo, hemos escuchado la misericordia de Dios, la hemos visto en nuestras vidas cada mañana, cada día.
y lo hemos visto en otros, pero hay algunos que no conocen todavía la fidelidad de Dios, que no han visto todavía la misericordia o no la han podido identificar, que necesitan que nosotros hagamos algo por ellos, que nosotros seamos los que vayamos y les hablemos, que nosotros seamos las personas o los medios que el Señor utilice para poder llevar palabras de esperanza, ¿verdad? Él dependía de sus amigos, él no podía caminar, o sea, si sus amigos no venían y lo llevaban, él no podía llegar a Jesús, ¿verdad? Y dependía de ellos, y vienen sus amigos y hacen todo el esfuerzo, se suben al techo, rompen el techo, o sea, ellos no se rindieron porque dicen que vieron la multitud, y cuando vieron la multitud no importó, ¿verdad? Ellos dijeron, no, de alguna forma tenemos que llegar a Jesús. Así es. También queríamos hablar de lo que era el centurión que viene a Jesús y le dice que si sana a su siervo, ¿verdad? Pero que él no es digno de que Jesús entre a su casa, que solo con la palabra su siervo va a ser sano. Otro ejemplo de fe. Otro ejemplo de fe y un ejemplo también del reconocer la autoridad de Cristo, el reconocer que todo lo que existe, todo lo que está alrededor, ya sean cosas que vienen con bien sobre nuestra vida o las situaciones incómodas que también nos toca vivir, está bajo el control de Dios, está bajo el dominio de Dios, está bajo la autoridad de Dios y van a suceder en nuestra vida solamente si Dios las permite, y si Dios las permite, seguramente para nosotros que somos sus hijos van a ser con un propósito de edificarnos, con un propósito de hacernos crecer, pero no solamente eso, sino también de permitir que las demás personas, como sucedió seguramente en la casa de este centurión, puedan ver lo que Dios hace con sus hijos y podamos ser nosotros testimonio para la gloria de Dios de las cosas que Dios puede hacer en nuestras vidas y de lo que quiere hacer también en la vida de aquellos que aún no le han entregado su vida y se han vuelto sus discípulos. Así es. Bueno, y en conclusión también tenemos en el capítulo 8, habla de cuando los discípulos iban en una barca con Jesús y empieza la tempestad. Y me impacta mucho en el versículo 24 cuando dice, y vinieron a él y le despertaron diciendo, maestro, maestro, que perecemos. Despertando él reprendió el viento y a las olas y cesaron y se hizo bonanza. Y les dijo, ¿dónde está vuestra fe? ¿Verdad? Es increíble cómo ellos estaban en la misma barca que Jesús, andaban con Jesús, estaban viendo los milagros que Jesús hacía, estaban viendo como paralíticos se levantaban, como gente sanaba, como con una palabra Jesús podía hacer milagros, y estaban en la misma barca y ellos en gran angustia, ¿verdad? Y seguro pensaron, Jesús durmiendo, ¿verdad? Y nosotros aquí pensando que ya vamos a morir. Y me impacta mucho como muchas veces nosotros estamos en esa situación, ¿verdad? Conocemos la palabra, sabemos que Jesús está con nosotros, sabemos que Dios es poderoso y no podemos creer. Estamos en la misma barca, pero nos gana el temor. Sí, pareciera que tenemos problemas de memoria, ¿verdad? Olvidamos que lo que hoy somos, lo que vayamos a alcanzar, es porque un día el Señor hizo una obra especial en nosotros. Y eso no debemos perderlo de vista. No para recordar nuestro pasado con tristeza, para recordarlo con vergüenza, sino para recordar la misericordia de Dios, el poder de Dios. Pero nuestra memoria es tan corta que en medio de las situaciones difíciles terminamos por olvidar lo maravilloso que ha sido Dios con nosotros. Y creo que este pasaje es un ejemplo muy claro del Señor hablando a nuestras vidas hoy en día y recordándonos, yo los saqué de las tinieblas y los traje a mi luz. Y ustedes no eran antes hijos, pero ahora son hijos. Ahora son hijos, recuerden quién es su padre. ¿Quién es su padre? El que calma tempestades, el que le puede decir al viento que se cae, el que puede hacer que en medio de lo que ustedes estén pasando, en medio de la tormenta tan difícil que esté viviendo el mundo entero, yo soy el que les puede dar paz, yo soy el que les puede dar tranquilidad, el que puede traer reposo a sus vidas, el que puede traer sobre sus vidas la conciencia de hijos. Así es. Bueno, William, te agradecemos mucho esta enseñanza. Esperamos que edifique, ¿verdad?, nuestras vidas, que pongamos en práctica nuestra fe en Cristo, ¿verdad? Amén. Y recuerden, si Jesús está en mi barca, no hay nada que temer. Nos vemos la próxima semana. Adiós. Adiós.